¿Cómo están todos? Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tenemos juntos. Es un gusto, Padre, estar en medio de mis hermanos, compartiendo con ellos, saludándolos. Padre, te pido en este tiempo, Señor, en este momento, que tu gracia, tu amor y tu misericordia nos alcance a todos, Padre. Tenemos hambre y sed del Cristo vivo, hambre y sed del pan que descendió del cielo, hambre y sed de ti, Señor. Tú eres el agua viva, el agua que nos limpia, el agua que nos hace levantarnos cada día, Señor, el agua que nos da esperanza. Tú eres, Señor, el objeto de nuestra adoración y tú eres nuestra salvación, Señor. Gracias por enseñarnos tantas cosas preciosas, Señor. No se lo revelaste a los sabios, no se lo revelaste a gente importante, nos lo revelaste a los niños, Señor. Y te damos gracias porque tú siempre eres bueno y siempre demuestras que tú, Señor, de lo que no es, puedes hacer algo que sí es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por prestar la atención. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la vida de Jonás. Y acuérdense que lo que hablábamos hace unas semanas, que la forma más provechosa de leer la Biblia es tú comparándote con la persona que estás leyendo, ¿no? El personaje que está leyendo de alguna forma se tiene que relacionar contigo, lo tienes que entender, te tienes que poner en su lugar, tienes que ver lo que él vio, sentir lo que él sintió para que el Espíritu Santo, Dios mismo, sea transformando tu vida, así como la transformó en la vida de la persona que tú estás leyendo, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Y fíjate que el capítulo 3 tiene dos mensajes, ¿sí? Está cortito, son 10 versículos, el capítulo 3 tiene dos cosas y las vamos a expandir, las vamos a explorar esas dos cosas, ¿no? Una cosa que tiene es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Esa es una cosa que tiene, es una enseñanza que tiene. Y la otra, la facilidad con la que Dios puede perdonar. Y si nosotros despreciamos la facilidad con la que Dios puede perdonar a alguien, muchas veces nosotros nos vamos a perder en el cristianismo, porque fíjate que normalmente la gente piensa que uno tiene que hacer algo para que Dios lo perdone. Y ahorita con todo lo que vamos a platicar, vamos a entender que esta nación, los de Asiria, los ninivitas, era la capital de Asiria, era como la Ciudad de México para México o Washington para Estados Unidos. Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era una nación muy cruel. Ellos les gustaba conquistar a otras naciones, y en conquistar las otras naciones había crueldad, al grado de matar a las personas, torturarlas, llevarse sus cabezas a la ciudad y tenerlas como trofeo, al grado de sacar a la gente de sus casas y moverlas a otro lugar para que no se vuelvan a fortalecer y que los vuelvan que se rebelen contra ellos. Se aseguraban de aplastarlos de tal forma que no se pudieran volver a levantar. Entonces esta nación tenía zorrillada pues a toda la gente. Es como el camarada de la colonia que tiene azorrillada a toda la colonia, que ni siquiera puedes pasar por enfrente de su casa sin que te sientas raro, sin que estés nervioso, ¿verdad? Entonces los asirios eran así para los israelitas. Eran esa persona que es tan agresiva que no sabes cómo va a reaccionar. Y cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a hablarle a esa nación, Jonás no quiso ir. ¿Por qué? Ahorita en la siguiente clase vamos a saber por qué, pero sencillamente porque él, así como a lo mejor tú piensas, esta persona no se merece. Esta persona es demasiado mala para poder recibir el perdón de Dios. Y el día de hoy vamos a aprender esto. Vamos a aprender el primer mensaje
que es el llamado al arrepentimiento, y el segundo, que es el perdón de Dios. ¿De dónde saca Dios para perdonarte a ti? ¿De dónde sacó Dios para perdonarlo a ellos? Y si Dios lo pudo perdonar a ellos, ¿cómo no te va a perdonar a ti? ¿Verdad? Entonces vamos a empezar leyendo, habiendo hablado de estos temas, vamos a empezar leyendo el capítulo 3. Acuérdense que Jonás ya había sido vomitado por el gran pez, y en el capítulo 3, versículo 1, empezamos leyendo, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, más o menos unos 100 kilómetros, para que te des una idea. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Tú cómo te sentirías si te dijera eso Dios? De aquí a tanto tiempo serás destruido. ¿Reaccionarías de algún tema? Déjame decirte que al final de cuentas, de aquí a unos 70 años, de aquí a 100 años nadie vamos a estar, ¿verdad? De aquí a 100 años o menos, todos vamos a ser destruidos. Y depende de cómo reaccionemos al mensaje de Dios, va a determinar si vamos a estar cerca de Él o vamos a estar lo más lejanos de Él posible. Ahora, ¿qué significa estar cerca de Él y qué significa estar lejano de Él? Bueno, pues todo el mundo entendemos qué rollo con el paraíso, ¿no? El paraíso era perfecto, no te hacía falta nada. Y eso simbolizaba el estar muy cerca de Dios. Lo más alejado de Dios es lo contrario al paraíso. ¿Okay? Y tiene su nombre en la Biblia, ¿no? Pero ahorita vamos a ir para allá. Jesús también predicó un mensaje muy similar cuando entró a Jerusalén. Él predicó un mensaje muy cortito, igual que Jonás. De hecho, parece que Jonás no quería que se arrepintieran porque les dijo bien poquito, ¿no? De aquí a 40 días esa ciudad va a ser destruida, y no les explicó más. ¿Estamos de acuerdo? Es como ir con el camarada ese que anda zorrillando a la colonia y vas con él y le dices: de aquí a 30 días van a venir por ti, compa. ¿Sí? Y te vas. ¿Va? Y no le explicas ni quién, ni por dónde, ni cómo. ¿Sí? Entonces, le dejaste el mensaje mínimamente. ¿Para qué? Pues a lo mejor porque tú no querías que la persona reaccionara al mensaje, ¿no? Como sabemos que Jonás, la verdad es que no quería él que los ninivitas reaccionaran al mensaje, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Jesús cuando entró a Jerusalén, predicó con un mensaje muy similar y muy cortito. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se compara Jesús con Jonás. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esas son las dos cosas que Jesús predicaba: arrepiéntete y cree en el evangelio. Pero ¿sabes una cosa? El evangelio es tropezadero. Si tú no entiendes el evangelio, te vas a tropezar. Porque te puedes ir a dos vertientes. Te puedes ir del lado de la gente que cree que siguiendo reglas vas a agradar a Dios. Te puedes ir de ese lado. El lado de la gente criticona. ¿No te ha tocado gente criticona? Que dice: tú deberías, fíjate la gente criticona lo que dice: tú deberías ser como yo. Eso dice la gente criticona. ¿Sí? Tú deberías ser como yo. Por eso estás mal, ¿verdad? Ese es un extremo de lo que piensa la persona, ¿no? El otro extremo es la gente que dice:
yo respeto a todos y dejo que todo el mundo haga lo que quiera, y cuando quiera y como quiera. Si no se mete conmigo, no hay ningún problema, que a mí me dejen en paz. Esos son los dos extremos. Y si te pones a analizar en última instancia, los dos extremos son lo mismo. En los dos extremos tú estás no teniendo amor, no siguiendo a Jesucristo, ¿sí? El Evangelio está en la mitad. El Evangelio te deja verte a ti mismo como eres y tener misericordia de las otras personas al grado de verte reflejado en otras personas y de verte menor que otras personas para que tú les puedas servir, como Jesucristo, ¿verdad? Entonces el reino de Dios es eso, nosotros sirviéndonos los unos a los otros, porque el reino se ha acercado, vino Jesucristo e hizo eso, ¿no? Entonces, después de que Jonás les dice eso, otra vez regresando a Jonás, versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Fíjate que en aquel entonces, lo más humillante que podías hacer tú, es vestirte de cilicio, y sentarte en ceniza, y todavía aventarte polvo en la cabeza. Ahorita a lo mejor lo más humillante que podrías hacer con una persona es ponerte en el piso y besarle los pies, ¿sí? A lo mejor eso sería lo más humillante que podrías hacer delante de una persona. En aquel entonces, cuando las personas se humillaban ante Dios, esta era la forma de demostrar exteriormente lo que estaba pasando interiormente. Y no sé si se acuerdan cuando el rey David cometió el pecado de violar a una mujer y tuvo un hijo producto de esa violación, y él se vistió de cilicio, se sentó en ceniza y se aventó polvo sobre la cabeza y no comió, y esperando que Dios lo perdonara a él y le perdonara la vida al bebé, ¿sí? Y muy similar a esto hizo la gente de Nínive. Voy a continuar leyendo versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Seguramente algunos de la gente todavía tenía cabeza de gente en sus patios, a lo mejor algún despojo o alguna cosa en su mente, alguna cosa cruel que hayan hecho, porque cuando llegaban cada quien tomaba lo que quería y hacía lo que quería con las naciones que conquistaban. Y luego el versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el versículo 10 es el versículo que hizo enojar a Jonás. De hecho, el versículo 10 hizo enojar a Jonás, pero a nosotros nos debería de alegrar. Dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios los iba a destruir en 40 días y al ellos demostrar exteriormente lo que interiormente ya había pasado, Él se arrepintió de destruirlos y al arrepentirse de destruirlos, los perdonó. Pero fíjense que los ninivitas fueron mejores que la gente de Jerusalén cuando Jesús vino a predicar, ¿sí? Es decir, recibieron mejor a Jonás a pesar de que Jonás le caían gordos los ninivitas. Llegó Jonás y no escondió que les caían mal los ninivitas. Jesús llegó
con un amor para la nación, y no escondió el amor que le tenía a la nación, y la nación le respondió diferente a Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a Mateo capítulo 12 para ver, porque Jesús habla de este evento, y él se acuerda de Jonás cuando habla de estas cosas. Mateo capítulo 12. Fíjate que para más o menos decirte qué está pasando aquí, qué tipo de gente es la que está Jesús hablando con ellos. Esta es la gente a la que Jesús les dijo que ellos habían cometido el pecado imperdonable. Había una persona en la sinagoga, en la congre había una persona que tenía la mano seca, y Jesús le restauró la mano en un día de reposo, en un día que no se debería de trabajar. Y cuando le restauró la mano, la gente empezó a decir, esta persona hace eso por medio de Satanás, no lo hace por medio de Dios. Y Jesús escuchó eso y le dijo, ¿cómo puede ser que Satanás esté contra sí mismo? ¿Sí? Es decir, ningún barrio está contra sí mismo. Si alguien se levanta contra el mismo barrio, esa persona al siguiente día ya no está en el barrio, ¿verdad? Entonces, es imposible que Satanás se haya levantado en contra de Satanás. Aquí el problema era que ellos tenían celos de Jesús y no querían reconocer las señales que hacía Jesús, porque las señales lo distinguían como el rey que había de venir, como la persona que estaban esperando que los iba a salvar. Pero al ellos negar esas cosas y atribuirle las obras de Dios a Satanás y rechazar al Hijo de Dios, al grado de llevarlo al extremo de ese punto, los hizo acreedores al título de haber adquirido el grado de cometer el pecado imperdonable, ¿no? Entonces, esa misma gente es la que está cotorreando con Jesús ahorita, ¿sí? En el versículo 38 vamos a leer entonces, Mateo capítulo 12, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, es decir, la misma congre ya había pasado eso, y se le acercaron algunas personas importantes de la iglesia y le dijeron, maestro, deseamos de ver de ti señal. ¿Qué significa eso? Ya había hecho una señal, ¿no? Ya le había restaurado la mano a una persona, ya había sanado a una persona y querían ver una señal. ¿Qué le estaban diciendo? Demuéstranos que lo que tú nos estás diciendo es verdad para nosotros creerte. Cosa que no hicieron con Jonás, ¿verdad? Y él respondió y les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se arrepintieron en el juicio con esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Es decir, las personas de Nínive que se arrepintieron con Jonás se van a levantar en el juicio y van a condenar a la gente que no atendió el llamado de Jesús para arrepentimiento. Y aquí más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. La reina del sur fue una reina que fue a visitar al rey Salomón porque escuchó de su fama y llegó con todo su séquito, con toda la gente, para ver si era cierto que el rey Salomón era tan sabio como le llegó el chisme allá a su reino. Y se dio cuenta que era más sabio de lo que ella le habían dicho. Y ella creyó en el poder de Dios a través de la vida de Salomón. Entonces, ella se va a levantar porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, no sé si se dieron cuenta que Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches como señal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús estuvo 3 días y 3 noches y dónde estuvo? ¿Verdad? Entonces, dice la palabra, ahorita lo vamos a hacer más adelante, que Jesús descendió
al centro de la tierra. Al momento de morir en la cruz, Él descendió al centro de la tierra y estuvo ahí el tiempo señalado y fue a hacer algo al centro de la tierra, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa hay en el centro de la tierra? ¿Qué es lo que hay ahí como para que nosotros podamos visualizar ese tema, ¿no? Entonces vamos a Lucas capítulo 16 y ahí nos van a explicar, el mismo Jesús nos va a explicar qué hay ahí en el centro de la tierra. Yo creo que esa es la historia de muchas personas aquí ahorita, ¿no? En nuestro mundo, ¿no? Personas que creen que su vida está perfecta y no les hace falta nada. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante vamos a leer. Esta persona era un rico, todo lo tenía, no le hacía falta nada. Y había una persona que estaba enferma y los dos se murieron y los dos se fueron al centro de la tierra, ¿va? Vamos a leer, ¿no? Dice aquí el rico y Lázaro, dice el título de esta historia. No es una parábola, es una historia, ¿sí? Es algo que pasó realmente, ¿no? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades, es decir, en el centro de la tierra, dice, alzó sus ojos estando en tormentos y vino de lejos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, es decir, cerca de Abraham, ¿no? Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El rico estaba siendo atormentado en el centro de la tierra en una llama y ansiaba que el mendigo que estaba enfrente de su cantón mojara su dedo en agua y le refrescara por lo menos la lengua. ¿Sí? ¿Has estado tan desesperado que por lo menos un segundo de algo deseas? ¿Has tenido tanto dolor que a lo mejor por lo menos un segundo, un minuto de no tener dolor es suficiente para ti? ¿Has tenido tanta sed o tanta hambre que a lo mejor con una migaja sería suficiente para ti en ese momento? ¿Has llegado a ese punto en tu vida en alguna razón? Esta persona está eternamente deseando una gota de agua, porque su cuerpo está siendo atormentado. Vivió su vida en deleites, vivió su vida sin conocer de Dios, sin saber nada de Dios, sin tener en cuenta a Dios, teniendo una persona que ayudar enfrente de su casa, sin tener misericordia de ella, no teniendo en cuenta ni teniendo temor de Dios, la ignoró hasta el día que fue llamado a cuentas. Y cuando fue pesado y lo pusieron en una pesa, la pesa no se movió. Tú no tienes ningún valor como para que puedas entrar al cielo. Y cuando Lázaro fue pesado, ¿sí?, la balanza se movió completamente porque Jesús estaba con él. El único que puede mover la balanza cuando tú te mueras es Jesús. Aún si el rico hubiera tenido misericordia de la persona y le hubiera ayudado en todo, ese rico sin Jesús no hubiera movido la balanza para nada. Aún se hubiera dado todas sus cosas, aún se hubiera hecho lo que sea, no hubiera movido la balanza. Continuamos leyendo el 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Hay un monte, hay una división entre el paraíso donde estaba Abraham y las personas que murieron creyendo en el Mesías y el lugar en donde las personas ignoraron a Dios. ¿Sí? Pero algo tan curioso es que la persona se va con todos sus recuerdos, con la capacidad de sentir en su cuerpo, con la capacidad de reconocer a las personas que estuvieron antes en la tierra con Él. Incluso Dios les da la capacidad de reconocer gente que nunca conoció, como obviamente Abraham nunca lo vio en su vida. 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, le está hablando a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan más ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué les está diciendo? Tienen la Biblia, que la lean. Sí. Le está diciendo, agarra a Lázaro y mándalo a mi casa para que le predique a mis hermanos. Y les dijo Abraham, no, tienen la Biblia, que la lean. Eso es lo que le dijo. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, fíjate, Abraham dice que si una persona se levanta de los muertos, aún la gente no va a creer. Jesús se levantó de los muertos y aún así todavía no le crees. Estuvo 3 días y 3 noches y aún así dudas. Y aún así no quieres. Y aún así lo rechazas. Fíjate lo que dice el Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8. Fíjate lo que dice de Jesús. Está hablando de Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La gente que estaba en el centro de la tierra con Abraham, cuando Jesús bajó, se los llevó al cielo. Estaban ahí un ratito, un tiempo, esperando a que el representante de todos ellos llegara y proclamara la victoria. Hay otras partes en donde dice que Jesús llegó y proclamó la victoria en el centro de la tierra. Y el centro de la tierra tembló y la gente que estaba atormentada tembló y los demonios y toda la gente y el diablo se asustó porque Jesús bajó y se llevó cautiva la cautividad. Se llevó a las personas que estaban en la lista de espera para entrar al cielo. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, Jesús es la persona que Dios está usando. Dice la Biblia que Dios, hablando muchas veces de muchas maneras en la antigüedad por medio de los profetas, por medio de otra gente, en este tiempo te está hablando a ti por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien dio un lugar superior a todos los hombres, un lugar superior a cualquier cosa, un lugar que tú no te puedes escapar de pensar qué resolver de Jesucristo. Todas las personas tienen una opinión de Jesucristo, pero para terminar, me gustaría explicarte qué es el Evangelio.
porque a lo mejor nunca lo has escuchado y nunca lo has entendido. ¿Sí? No sé si alguna vez has tenido algún problema legal. Yo creo que a lo mejor todos hemos tenido algún problema legal en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces tú buscas un abogado que ya haya resuelto problemas como el que tú tienes. ¿Sí? Porque no vas a ir con un abogado civil para resolver un problema penal, por decirlo así, ¿verdad? Tú quieres un abogado que sepa lo que está haciendo y que tenga experiencia en tu caso particular. Ahora, esos abogados se saben de memoria casos que establecen un precedente que aplica para todos. Lo explico un poquito mejor, ¿sí? Un caso que una vez resuelto, ese caso, si tú estás dentro de ese caso, a ti te va a tocar lo mismo que le tocó a ese caso. ¿Sí? Hasta ahí todos me van siguiendo, ¿ah? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es ese caso para nosotros con Dios? El caso es Abraham. Lo que Dios hizo con Abraham, tiene que hacer con todos. ¿Y qué hizo Abraham? Vamos a leer lo que hizo Abraham. Romanos capítulo 4. Este es el caso precedente, legal, que nos da derecho a entrar al cielo y nos da derecho de ser llamados hijos de Dios. Y le dio derecho a los ninivitas de ser perdonados. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, se podía presumir pues si hubiera hecho algo Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los ninivitas creyeron y les fue contado por justicia. Jonás creyó y le fue contado por justicia. Yo creí y me fue contado por justicia. ¿Tú ya creíste? ¿Tú ya le creíste a Dios o todavía no? Dale un aplauso a Dios, a Jesús. Gloria a ti, Jesús. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Dice el versículo 4, pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, tú te vas a trabajar y a ti te deben, ¿verdad? 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, al pecador, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús por eso. Él fue el que hizo todas estas cosas. Le damos gloria a Jesús. Y para terminar, me gustaría leerte el versículo 22 al 25 de Romanos 4, para que te quede claro qué es el Evangelio, hermano. Que te quede claro. A esto vino Jesús, a esto venimos nosotros, a que tú entiendas este rollo. Si tú no entiendes esto, te vas a tropezar. Y a lo mejor vas a vivir una vida a tu punto de vista correcta, pero te vas a ver cara a cara con Lázaro, con el rico. Y vas a estar ansiando también una gota como él. Y nadie de nosotros queremos eso para ti. Nadie. Fíjate lo que dice el versículo 22 de Romanos 4. Dice, por lo cual también su fe, hablando de la fe de Abraham, fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios quiere hacer familia. Dios vino por ti, vino por mí. El interés de Jesús no fue venir a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por Él. Y por amor y con la fidelidad de eso, me gustaría que este día hagamos la oración. Fíjate, yo cada que platico esto lo digo, ¿no? Dios no va a bajar contigo a hacer un contrato. El contrato que hizo con Abraham lo hizo verbal. Las personas que firman un papel es porque las personas se pueden arrepentir del negocio que hicieron. Y Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre tampoco, para ser como tú y como yo. Así que ponte de pie. Vamos a hacer la oración. Dale un aplauso al Señor si quieres aplaudir. Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti. Gracias, Señor. Por amor de tu hermano, vamos a todos a hacer la misma oración para entregar nuestra vida a Cristo. Para que entendamos de una vez por todas que este rollo es por fe, no es por obras. ¿Sale? Amén. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Hoy entiendo que mi salvación es por fe y no por nada de lo que yo pueda hacer. Te doy muchas gracias por haber muerto por mí. Recíbeme, entra a mi vida, cámbiame, ámame. Yo me comprometo contigo a amarte y a servirte, porque no tengo nada más que darte. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.